Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en este último video del año 2021. A continuación te voy a presentar 12 historias, una por cada mes, de las mejores historias que me tocó grabar en este año 2021. En este año no sé exactamente cuántas historias, cuántos relatos grabé, pero fueron unas, no sé, yo le calculo unas 200 o más leyendas, historias, cuentos, etcétera, etcétera. Y bueno, a continuación te presentaré por mes un relato diferente. Son 12 historias, una de cada mes del año, y espero que sean de tu agrado y sobre todo, bueno, pues espero que podamos continuar con tu presencia porque el próximo año 2022 te aseguro que habrán historias nuevas, historias inéditas que seguramente serán de tu completo agrado. Por tu atención, gracias. Y ahora disfruta de los relatos de terror. La calle de Don Juan Manuel. Esta es una de las leyendas que más han perdurado en el centro de la Ciudad de México, y cuenta que hace muchos años vivía en la Nueva España, en una calle detrás del convento de San Bernardo, hoy República de Uruguay, un hombre llamado Don Juan Manuel de Solórzano. A pesar de ser un hombre acaudalado y de tener una esposa bella e inteligente, no era feliz, pues no tenía descendientes. Tanto era la tristeza que lo embargaba, que decidió divorciarse de su esposa y tomar los hábitos en el convento de San Francisco, pero no tenía quien administrara sus negocios, y le escribió a su sobrino radicado en España para que viniera a cumplir esta tarea. Pero junto con su sobrino le llegaron las dificultades en forma de celos a don Juan Manuel, quien en una desesperación le entregó su alma al diablo, a cambio de que le ayudara a descubrir quién lo deshonraba. Siguiendo las indicaciones del diablo, en punto de las 11 de la noche, el caballero salía a la calle decidido a dar muerte al primer transeúnte que se atravesara en su camino, y así lo hizo. Al día siguiente, feliz, pensando que había consumado su venganza, el diablo se le apareció y le dijo que la víctima de esa noche era inocente y que debía continuar hasta que matara al culpable, y como señal, este iba a aparecer al lado del cadáver. Don Juan Manuel obedeció ciegamente y todas las noches salía a cumplir su sangrienta tarea, envuelto en una capa negra, esperando la mortal oportunidad. Así salía e invariablemente preguntaba: «Perdone vuestra merced, ¿qué hora es?» «A las 11 de la noche». «Dichosa su merced que sabe la hora en que va a morir». Acto seguido se veía el brillo de un puñal, después un grito sofocado, el golpe del cadáver al caer y el asesino volviendo a su morada. Muy temprano un día, la ronda llevó a la casa del caballero el cadáver de su adorado sobrino, asesinado por él. Al verlo sintió un horrible remordimiento y fue al convento de San Francisco a confesar todos sus pecados. El fraile le puso como penitencia a rezar durante 3 días el rosario al pie de la horca en punto de las 11 de la noche, para así poder ser absuelto de sus crímenes. Don Juan fue la primera noche a cumplir su castigo, pero no bien había terminado el rosario cuando escuchó una voz de ultratumba: «Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel». Asustado salió corriendo a su casa y a la mañana siguiente contó al fraile lo sucedido, y éste le ordenó regresar a cumplir su penitencia, y cuando sintiera miedo hiciera la señal de la Santa Cruz. Obedeciendo al fraile, el caballero regresó al pie de la horca puntualmente. No había empezado aún su rezo cuando vio un cortejo fantasmal que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Al otro día pidió al fraile su absolución por si moría antes de tiempo. El favor le fue concedido con la condición de que consumara su penitencia. Esa noche don Juan Manuel llegó puntual a su cita, la que sería la última. Nadie supo qué pasó esa noche, pues al otro día amaneció colgado de la horca. Se dice que los ángeles lo colgaron, pero a ciencia cierta no se sabe qué fue lo último que vio su alma penitente. Solo él y Dios lo saben.
El Nahual de Cuesta Piedra, leyenda de Puebla. Este relato sucedió cuando Zacatlán era un pueblo muy pequeño, tanto que las casas se agrupaban en 10 o 12 de las actuales manzanas, siendo todas las demás dependientes de los barrios aledaños, como El Vale, La Ciénega, San Sebastián y otros más. A unas 5 cuadras del centro de la población hacia el norte y situada entre la Cruz del Guardián y el Brinco, en la prolongación de lo que hoy es la calle de Juárez, se encontraba una empinada cuesta de piedra. Aproximadamente a mitad de la misma, se hallaba una casita rústica, y en ella vivía una mujer de avanzada edad, curandera. La voz popular afirmaba que poseía poderes mágicos, satánicos, por medio de los cuales sanaba a los enfermos. Eran muchas las cualidades de esta mujer, así como las múltiples dolencias que curaba, desde mal de ojo hasta limpias con huevo y hierbas. Pero dicen los que la conocieron que dejaba sus pies en el facuil y se echaba a volar. Basados en estos rumores, los vecinos del lugar evitaban lo más posible pasar por este sitio cuando comenzaba a pardear la tarde. Así fue durante muchos años, pero sucedió que un día cierto joven pasó por ahí. Iba entrado en copas, caminaba deprisa y con cierto temor cuando de pronto, al interior de las tinieblas, surgió ante él un tremendo animal, de pelaje hirsuto, arrojando fuego por las fauces y mostrando unos enormes colmillos, a la par que echaba lumbre por los ojos. Desconcertado pero animoso, sacó el revólver que llevaba en la cintura y con mano firme lo accionó. Pero a pesar de oprimir el gatillo varias veces, no se efectuó ningún disparo. Sin saber la razón, el animal lo dejó pasar, y al llegar a su casa contó lo acontecido a su padre. «Ese animal que te salió de frente», dijo el padre, «no es cosa buena. Es un nahual, al que podrás matar sacando las balas de tu pistola y haciéndoles la señal de la cruz». Días más tarde, el muchacho volvió a pasar por aquel camino, entrada la tarde, confiando, claro, en el consejo de su padre. Cuando vio el misterioso animal, tomó el revólver, se persignó y avanzó confiado en que le daría caza a la bestia. Al apretar el gatillo, el animal soltó alaridos y corriendo se refugió en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, el joven corrió hacia su casa, a la que llegó prácticamente jadeando y asfixiándose de los nervios. Al contar lo sucedido, su padre le dijo: «Sabía que mi consejo no podía fallar, hijo. Si dices que gritó con alaridos, debe estar herido. Tan pronto como amanezca, saldremos a buscarlo». Al día siguiente, padre e hijo encontraron un rastro de sangre, el cual fueron siguiendo. Entre la milpa estaba tirado el nahual. Tenía forma de hombre, pero en la frente conservaba pelo de color negro, y las piernas las tenía de chivo. La gente del entonces muy pequeño pueblo dijo que ese ser tan espectral era quien le daba poderes a la bruja, porque al morir la vieja desapareció sin dejar rastro. Fue así como jamás se volvió a ver a la curandera de Cuesta de Piedra, y de ese mismo modo apareció y evaporó el nahual de aquella zona. La Llorona y su belleza. Cuentan que en Meoqui, Chihuahua, también se aparece la Llorona, y digo también porque es un personaje simbólico del terror mexicano. Posee un origen muy antiguo, seguramente de varias deidades prehispánicas, como la Cihualcóatl entre los nahuas, la Ixtabay entre los mayas lacandones, Ahuicanime entre los purépechas y Xonaxi quechuya entre los zapotecas. Y la razón por la que dicha leyenda perdura hasta nuestros días es porque cada estado del país y cada rincón adoptó y propagó su versión. En Chihuahua se dice que la Llorona era una mujer casada con un tipo gris y taciturno, quien poca atención le prestaba. Ella era joven y se sabía bonita, y más desde que muchos hombres empezaron a cortejarla sin importar que fuera casada. En un principio la mujer se mantuvo fiel a sus convicciones y le fue leal a su esposo, más porque quería que sus hijos crecieran en el seno de una familia estable, que por sus deseos de salvar el matrimonio.
Mas quiso el destino que fuera presa de la lujuria de un hombre, quien con base en promesas logró seducirla, y ahí comenzó su perdición. Catarina se enamoró de aquel hombre que le exaltaba su pasión, y pensó en divorciarse para tener una vida a su lado. Pero dicho hombre, luego de haberse aburrido de su conquista, dejó de hablarle, e incluso se fue del pueblo por un tiempo. Entretanto, el esposo se enteró de la infidelidad y le reclamó a Catarina su comportamiento. Ella, en vez de sentirse avergonzada, tomó un machete y le quitó la vida a su marido. Después lo enterró en el solar de la casa. Como sus 2 hijos habían sido testigos del crimen, los llevó al río San Pedro y les quitó la vida también, ahogándolos. Cuando la policía encontró los cadáveres, Catarina ya había perdido la razón, y a nadie se le ocurrió culparla por el crimen, por el cual se le achacó al esposo por la súbita desaparición de este. A partir de ese momento, Catarina se dedicó a la vida galante, pues como seguía siendo una mujer muy bella y atractiva, muchos hombres la buscaban para saciar su lujuria, sin importar que tuvieran que pagar. Sin embargo, Catarina ya no estaba bien de la cabeza, y ante los remordimientos de haber matado a sus hijos, comenzó a tomar venganza en esos hombres que le llegaban a pagar por sus servicios. A pesar de que en las noches se escuchaban atroces gritos, nadie acudió a detenerla. Nadie sabe qué pasó con Catarina, ni se puede afirmar con certeza cuándo falleció. El caso es que un día, cuando el hombre que la había engañado volvió al pueblo, escuchó un llanto aterrador a sus espaldas. Al volver la vista pudo distinguir la silueta de Catarina, quien a pesar de la muerte, seguía siendo muy bella. ¿Eres tú, Catarina?, preguntó el hombre con el rostro desencajado, porque aquella linda dama estaba flotando. Los habitantes de Meoqui aseguran que después de las 12 de la noche aparece una mujer en las calles, a veces no solo como fantasma, sino como una dama normal de belleza inigualable. Cuando los caballeros voltean a verla, es común que la chuleen, pero ella arrecia el paso. Siempre que esto sucede, dicen: «Ahí va Catarina». Y es que todos en el pueblo conocen la leyenda. Por eso cuando la mujer vestida de blanco arrecia el paso ante los piropos inocentes de los caballeros, ninguno de ellos se atreve a seguirla, porque es mejor observarla a distancia. A menudo los foráneos quedan impactados ante su belleza, pero es bueno que acepten el consejo de los lugareños: «Mejor ni la siga». De lo contrario, pueden amanecer en un terreno baldío con la razón un tanto extraviada. Quienes la han seguido recobran el conocimiento a los 2 días del incidente, pero de lo que sucede cuando la observan de cerca, eso nadie lo ha podido contar. La Llorona también deambula en Meoqui, y de cuando en cuando se le llega a ver, pero solo el destino sabe si algún día será de nuevo feliz o seguirá lamentándose. Misterio en la carretera. El domingo vamos a ir a un lugar muy bonito que les va a encantar, nos dijo mi papá un día. Está algo lejos, pero vale la pena. Es un balneario. Yo estaba muy chico entonces y no sabía muchas cosas. Entre ellas, ¿qué era un balneario? Pues aquel domingo me enteré. El balneario era un lugar con varias albercas que tenían agua calientita, muy sabrosa. Así brota de la tierra, no la calientan, dijo mi mamá. Les llaman aguas termales. Además de las albercas, había jardines, juegos, columpios, resbaladillas y cosas así. Tenía canchas para jugar diferentes deportes. En fin, un sitio divertidísimo. Mis hermanos y yo jugamos, nadamos, reímos y nos asoleamos. Había mucha gente que se la pasaba tan bien como nosotros. También comimos, con apetito voraz. Habíamos llevado una gran canasta con tortas riquísimas, ensalada, fruta y refrescos. Estábamos tan felices en el balneario que se pasó el tiempo volando. Cuando el sol se empezó a meter, mi mamá nos llamó. «Ya es tarde, debemos irnos», dijo a mi papá. Él también pensó que era conveniente, porque estábamos lejos de casa,
y habría que tomar carretera. Además, el camino no está en muy buenas condiciones y me parece que va a llover, dijo. A nosotros, los niños, no nos pareció la idea. Queríamos quedarnos más tiempo, pero obedecimos. Ya en el auto y con el vaivén del camino me empezó a dar mucho sueño. Miré a mi hermanito que ya iba dormido en los brazos de mamá, y a mi hermana también la había vencido el sueño. No sé cuánto tiempo dormí, se me hizo mucho. Cuando desperté ya estaba totalmente oscuro, llovía y el auto estaba detenido. Con la luz de un relámpago vi que estábamos en la orilla de la carretera. ¿Qué pasó, mamá?, pregunté al ver que mi papá estaba afuera. Se detuvo el auto y no arranca, dijo ella. Vi que papá algo hacía detrás de la tapa del cofre del coche. Al poco tiempo regresó adentro empapado y con cara de preocupación. Creo que es el distribuidor, dijo. Hace tiempo que anda fallando. Debí revisarlo antes de salir. Mi mamá, que siempre trataba de mantener la serenidad en los apuros, le dijo que se calmara, que podíamos pedir ayuda. Podemos hacer señales a algún auto que pase, dijo ella. Pero casi no pasan automóviles. Era una carretera poco transitada. Y los que pasaban no se detenían, aunque mi papá les hacía señas desesperadas. La lluvia se hizo más fuerte. Dentro del auto se escuchaba el golpeteo de las gotas sobre el techo y las ventanillas. Mi hermanito empezó a llorar porque le dolía la piel. Se había soleado demasiado. A mí también me ardía la espalda por la misma razón. Y a la pobre de mi hermana le dolía el estómago y se quejaba lloriqueando. Pero te empeñaste en comer casi media sandía, ¿no?, le dijo mi mamá mientras buscaba en su bolso alguna pastilla para darle. En un momento nos vamos a casa. Ya verán, cálmense, decía tratando de consolarnos. Ella también estaba preocupada. Mi papá volvió a abrir la tapa del cofre y trataba de nuevo de arreglar el desperfecto, sin éxito. De pronto vimos que se acercaba un vehículo y con asombro y gusto vimos también que se detenía. Era un camioncito antiguo, muy destartalado, como si hubiera sufrido un accidente y no lo hubieran arreglado. Un señor de bigotes grandes, muy sonriente, se bajó y fue con papá. Usaba una chamarra a cuadros y una gorra muy curiosa, con orejeras. ¿Qué pasó, amigo? ¿En qué le puedo ayudar?, oí que dijo. Con la luz de otro relámpago vi que en la portezuela de aquel vehículo estaba escrito Patricio Olivares e Hijo, frutas y verduras, Mercado Central, local 5B. Con una cadena que traía el señor sujetaron la defensa de nuestro coche al camión y nos remolcó a una población cercana, que era donde él se dirigía. Ya era noche cuando llegamos al pueblo y no había ningún taller mecánico abierto, pero nos quedamos en un hotelito muy cómodo. Al día siguiente, muy temprano, mi papá llevó el carro a componer y luego nos dispusimos a regresar a casa. Sería bueno ir a agradecer todos al señor que nos ayudó anoche, dijo mi mamá. A mi papá le pareció muy buena idea, pero no le había preguntado su nombre ni sabía dónde localizarlo. Yo le dije lo que había leído en la portezuela del camión y todos me felicitaron por mi don de observación. Yo me sentí muy orgulloso. El mercado era pequeño y no nos costó trabajo encontrar el sitio que buscábamos. Nos detuvimos y bajamos del coche frente a una accesoria en donde descargaban manzanas. Disculpe, ¿el señor Patricio Olivares?, preguntó mi papá a uno de los muchachos que cargaban las cajas con la fruta. Él gritó: ¡Patrón! ¡Lo buscan! Un hombre joven con bigotes salió del fondo del negocio y sonriente se acercó a nosotros algo extrañado. ¿En qué le puedo servir?, preguntó. Mi papá le explicó el motivo de nuestra visita. Estamos aquí porque deseamos agradecer de nuevo la ayuda que nos brindó su papá. Supongo que es su papá, ¿no?, dijo mi madre. El hombre ya no sonreía, tenía el rostro pálido. Mi papá falleció en un accidente de carretera hace 20 años, dijo muy serio. Luego nos platicó que muy cerca del lugar en donde nuestro coche se descompuso, su padre había sufrido una volcadura fatal y perdió la vida. Nos mostró una foto del señor y, en efecto, lo reconocimos. Era el mismo que la noche anterior habíamos visto. Nos fuimos de ahí desconcertados, subimos al auto
y en el camino de regreso a casa íbamos callados, cada quien con sus pensamientos. De repente mi hermana preguntó, algo asustada: «Mamá, ¿fue un muerto el que vimos anoche?» «Fue un alma buena, hija», contestó ella, y luego nos pidió que dijéramos una plegaria por el ser que nos había ayudado, sea del mundo que sea. Fin. El Cerro de la Vieja. Antes de que se le conociera como el Cerro de la Vieja, los pobladores aseguran que este lugar era muy bueno para poder cazar y pescar, y que era famoso por estas razones. Había una persona del poblado que era muy hábil para el arte de la caza, quien visitó este sitio y aseguró que encontró una piedra bastante peculiar, en la cual se encontraba tallada una mujer indígena de rostro dulcísimo, piernas largas y cuerpo delgado. También tenía trenzas largas, y aunque estaba tallada en la roca, parecía observarlo directamente a los ojos. Incluso aseguró que cerca de esta piedra existía plomo para fabricar sus propias balas, y que en las faldas del cerro había un tipo de plantas, las cuales producían una especie de leche venenosa. Esta asombrosa historia sobre la piedra, el plomo y la leche la fue contando este cazador, y así fue como se volvió famosa esta anécdota, que después se volvió leyenda. Muchos curiosos quisieron ir a constatar lo dicho por este poblador, y a la mayoría de las personas les llamó mucho la atención lo de la indígena tallada en la roca. Algunos se adentraban en el cerro y se perdían, daban vueltas angustiosamente al lugar sin poder salir. Por eso muchos afirmaban que este lugar estaba hechizado. Sin embargo, había gente que corría con más suerte y después de mucho trabajo encontraba el camino a su casa. Y ahí aseguraba que todo era una farsa y que la mentada roca no existía, pero que este cerro era muy extraño debido a que les costaba salir de este sitio, pues los caminos parecían iguales y los confundían para poder regresar. Muchos fueron los exploradores, muchos fueron los que quisieron encontrar la dichosa roca, mas nunca se encontró nada. Solo la afirmación de este señor sobre la mujer indígena y el plomo cerca, pero en realidad nada se pudo constatar. Este no fue impedimento para que este cerro fuera famoso por esta leyenda, y así es como se le llama, el Cerro de la Vieja. La historia del ranchero. Esto ocurrió en el norte de México, allá en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Era una noche de luna llena que brillaba alto en un cielo sin nubes e iluminaba la despoblada brecha que cruzaba el monte, por la cual cabalgaba un ranchero. De pronto, una lechuza negra y ominosa comenzó a seguirlo en un vuelo en zigzag, posándose sobre las ramas secas de algunos mezquites, palmas y quiotes del lugar. Lo miraba intensamente con sus enormes ojos, y en cuanto él se acercaba, levantaba de nuevo el vuelo para posarse en otro árbol. Así pasó un rato. El ranchero comenzó a intranquilizarse, y más cuando la lechuza comenzó a llamarlo con un ruido muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del hombre. Sus vuelos empezaron a ser más cercanos y más cercanos, hasta casi rozar el sombrero del viajante, quien con un estremecimiento se preguntó si aquella ave de extraño comportamiento podría ser una bruja, de esas que cuentan que se convierten en lechuza por las noches. En el pueblo del hombre vivía una mujer, de la que se sospechaba que era una bruja. Le decían la comadre, porque era muy argüendera y en todo se metía, y no se llevaba bien con nadie, especialmente con el ranchero, quien tenía con ella un lío de tierras. Imbuido de superstición, el hombre decidió acabar con la lechuza, aunque fuera solamente por previsión. Así que sin hacer muchos movimientos, desenfundó su machete y lo puso junto a su pierna escondiéndolo para que no se viera. Pero el mango lo agarró al revés para poder golpearla con el lado sin filo, pues si aquella lechuza se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo, y aunque le caía mal,
No quería causarle la muerte, nada más darle un susto. El hombre siguió su camino, cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara y estuviera más cerca. Y en uno de esos vuelos en que pasó rozando su sombrero, le lanzó un fuerte golpe que derribó la lechuza, la cual fue a caer entre los matorrales. El ranchero desmontó y corrió hacia donde había caído la lechuza, y aunque ésta intentó defenderse con sus garras y pico, éste le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés, hasta dejarla inconsciente. Después se alejó y en poco tiempo llegó a su pueblo. Decidió irse a su casa a dormir, pues ya era muy noche. A la mañana siguiente se despertó algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada diciéndole: ¡Remigio! Encontraron a la comadre toda golpeada, tirada junto a una brecha. ¡Vamos a verla! ¡Pobre de ella! El ranchero, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, se vistió y acompañó a su esposa a ver a la comadre que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas reunidas a la puerta de la casa de la bruja. Esta se encontraba en el interior, ataviada con un polvoso vestido negro, acostada en su cama toda llena de moretones y raspones, al parecer causadas por haber sido golpeada con la hoja de un machete y haber recibido varias patadas. Ella se lamentaba con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto, comenzó a dar grandes quejidos y a llorar con mucho ímpetu. La comadre falleció al poco tiempo y desde entonces una gran lechuza negra acechaba al ranchero en los caminos, aleteaba ante su ventana y lloraba en las noches parada en el árbol que había en el patio del hombre. Una tremenda racha de mala suerte cayó sobre el ranchero, quien pronto perdió su rancho y sus bienes, y tuvo que irse de ahí. Desde que él se fue, la lechuza jamás volvió a aparecerse por aquellos lugares, pero en noches de luna llena, los caminantes resegados en el monte escuchan los quejidos de una mujer cuya voz se parece mucho a la de la comadre. La bruja de los perros, leyenda de Costa Rica. Allá por Escazú vivía una bruja que se había enamorado perdidamente de un joven muy guapo y elegante, que provenía de una familia adinerada y trabajadora, dedicada a los cultivos del café, maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar y hortalizas. Esta bruja no era muy agraciada, era de baja estatura, de tez blanca, regordeta y cachetona, de nariz aguileña y tenía unos enormes y desconcertantes ojos color miel. Se vestía en forma extraña, usaba faldas largas, con trenzas en el pelo, ya que lo tenía muy largo, casi hasta las corvas. También se acompañaba de un sombrero de pico y andaba a pies descalzos. En el pueblo la conocían como Epifania, la mujer de los perros, ya que en su casa tenía como una veintena de ellos. Se dice que cuando pasaba por su hogar, éste despedía raros olores. Epifanía, valiéndose de artificios o hechicerías, logró conquistar al joven apuesto y se lo llevó a vivir con ella. Con el pasar de los años, aquel joven se transformó en una persona vieja, pero víctima de múltiples enfermedades. Él le solicitó a su mujer que por favor fuera donde el curita de iglesia a pedirle que cuando él falleciera le diera los santos oficios en el templo del lugar. Encaminándose la bruja Epifanía para hablar con el sacerdote, el cual le dijo que no podía hacerlo por el pecado arrastrado en su vida. La bruja Epifanía dijo: «Por las buenas o por las malas, usted tendría que recibir a mi amado». Pasaron unos pocos días y la salud del hechizado empeoró de tal suerte que acabó falleciendo, sin haber podido recibir los santos óleos. Entonces, Epifanía, con el corazón lleno de amargura y sufrimiento, con los ojos inundados de lágrimas, enyugó los bueyes y trajo la carreta. Se llevó al cuarto una caja de madera y depositó el cadáver de su amado. Lo montó a la carreta. Tomó el machete y su escoba. Agarró el látigo y picó a los bueyes, tomando un paso muy rápido con destino a la iglesia. Cuando llegaron a las puertas del templo,
El sacerdote salió a su encuentro y les dijo a los bueyes: «En el nombre de Dios, paren». Los animales hicieron caso, mas la bruja Epifanía, en su desesperación, blasfemó contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haberle obedecido, pero en castigo por su blasfemia, la bruja Epifanía fue castigada y desde entonces vaga por los pueblos de Costa Rica, jalando la carreta que lleva el ataúd con el cadáver de su hombre. La carta de Agustín. Me llamo Axel. Me encuentro estudiando el último semestre de la licenciatura en peritaje forense. Según los lineamientos de la universidad, tengo que cursar mis prácticas profesionales como requisito antes de terminar mis estudios. Así que mi papá me consiguió una oportunidad para realizarlas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Un día me asignaron la tarea de limpiar los archivos. No era una actividad que me emocionara mucho, pero debía acatar la orden de mi jefe, sin importar lo aburrido de la labor. Llevaba 15 minutos clasificando las carpetas de investigación, separando los archivos importantes de los documentos sin valor, cuando tomé una carpeta que llamó mi atención. Trataba sobre el caso de Agustín y Mariana, una pareja joven en un pueblito del estado de Michoacán. La verdad es que por morbo empecé a hojear los papeles con la idea de encontrar algo que pudiera contar a mis compañeros de la escuela. Dentro de tantos papeles, una carta arrugada escrita a mano saltó a la vista. Intrigado, comencé a leer. En ella se redactaba lo siguiente: Toluca, 17 de abril del año 2019. Estoy consciente que los recientes sucesos son poco creíbles para todos. Muchos de ustedes me conocen y sé que confiarán en las palabras que a continuación les diré. Lo pasado en los últimos días es una pesadilla de la que espero despertar. Pero si no es así, confío que esta carta sirva como testimonio de inocencia y profundo dolor. Hace 5 años ya que me casé con Mariana. Fuimos novios desde la prepa. Nos amábamos mucho y como fruto de ese amor, al año de casados, nació mi hija Natalia. Compartíamos muchas cosas en común, entre ellas el gusto por viajar y conocer nuevos lugares a lo largo de la República Mexicana, lo que nos llevó a conocer muchas ciudades y pueblos. Vivimos días maravillosos que compartimos también con nuestra hija, pues claro, la hicimos partícipe de aquellas aventuras. Éramos un equipo. La semana antepasada, como era nuestra costumbre, decidimos aprovechar cualquier pretexto para planear un viaje de fin de semana y conocer algún nuevo lugar. Esta vez teníamos el pretexto perfecto, pues se acercaba mi cumpleaños número 36. Y así fue pues, que mediante una aplicación donde se puede rentar casas, departamentos, habitaciones y hasta cabañas, reservamos una pequeña cabaña muy pintoresca en un pueblo llamado Pichardo, en el municipio de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán. Nos pareció muy atractivo, ya que no se encontraba tan lejos de donde vivimos. El pueblo era sumamente pequeño y rodeado de naturaleza. Así fue que emprendimos el viaje a lo que nosotros creíamos sería un fin de semana muy relajante, alejados del bullicio de la ciudad y en contacto con la naturaleza. Al llegar al lugar, para nuestra sorpresa, se encontraba en lo alto de un cerro alejado del pequeño poblado. Era una cabaña de madera sumamente pequeña de unos 9 metros cuadrados, rodeada de árboles con preciosos paisajes. A lo lejos se veía el pueblo con su pequeña laguna. Cerca de ahí se encontraba un río y una presa abandonada. El lugar nos encantó, pues era justamente lo que esperábamos. El dueño, muy amable, nos recibió y dio indicaciones generales del lugar y de la cabaña. Por suerte, contábamos con luz eléctrica, agua caliente, una diminuta chimenea metálica acompañada de una pila de troncos. Al quedar solos, decidimos salir a caminar para conocer los alrededores.
Fuimos caminando por las orillas del río hasta llegar a la presa. Natalia estaba sumamente feliz, jugando en la orilla del agua, corriendo de un lado a otro, mientras que nosotros la cuidábamos sentados en un viejo muro de piedras que alguna vez retuvo el agua de aquel río. A Mariana y a mí nos llamó mucho la atención ver en la parte baja de aquel viejo muro una serie de dibujos extraños. Pedazos de tela atados de forma peculiar, zapatos de niños, etc. A lo cual no dimos importancia, ya que estábamos pasando un fin de semana espléndido. Al atardecer, regresamos caminando a la cabaña, pues Natalia ya estaba cansada y los tres moríamos de hambre. Una vez ahí, mi esposa preparó el atún y los sándwiches que llevábamos para comer aquel día. Después de comer, estaba a punto de caer la noche y nos encontrábamos cansados por el viaje y la caminata. Decidimos recostarnos en la cama que se encontraba arriba en un tapanco y nos pusimos a ver películas que había descargado Mariana en su laptop. A mi niña no tardó en vencerle el sueño, mientras que mi esposa y yo vimos un par de películas mientras bebíamos un café caliente con unos chorritos de tequila para el frío. Al dar la medianoche, nos preparábamos ya para dormir. Desperté a Natalia para que se pusiera la pijama y se lavara los dientes, al igual que nosotros. Noté que empezó a bajar considerablemente la temperatura. De repente, mientras Mariana preparaba la cama con las cobijas que habíamos llevado, empezó a hacer un viento muy fuerte. Se escuchaba cómo se agitaban salvajemente las hojas de los árboles y el silbido del aire pasando entre las rendijas de las ventanas y los huecos de las láminas en el techo. Así duró una media hora cuando súbitamente los perros del pueblo y de los alrededores comenzaron a ladrar. Nos extrañó mucho, ya que ladraban y aullaban con insistencia y desesperación. Natalia se sentía asustada. La abrazamos y tranquilizamos para que se sintiera más segura. Prendí la chimenea y salí a encender una luz que había en el pórtico de la cabañita. Una vez afuera me percaté que había una oscuridad muy espesa. No era una noche normal. Había algo extraño en el ambiente, y la negrura que nos rodea era profunda y tenebrosa. No lograba ver nada. En aquel momento, no he de negarlo, empecé a sentir temor al igual que Mariana, pero no podíamos expresarlo, pues debíamos tranquilizar a nuestra hija. Con la luz del pórtico encendida, la chimenea, así como una serie navideña que decoraba el diminuto tapanco y el sombrío ladrar de los perros, nos acurrucamos los tres entre las sábanas para disponernos a dormir. Al cabo de una hora aproximadamente, una fuerte tormenta nos despertó. Los perros habían cesado, pero en su lugar, un extraño ruido entre las láminas del techo se comenzó a escuchar. Era como si las patas de un animal rasgaran, como si hubiese algún ave aleteando sobre nosotros. Por una extraña razón, Natalia seguía profundamente dormida, a pesar del escándalo de los truenos. La fuerte lluvia y esos ruidos raros en el techo. Mariana y yo nos volteamos a ver. No podíamos ocultar nuestra mirada de espanto. Teníamos los ojos muy abiertos, atentos a cada ruido. Luego escuchamos que aquella cosa que estaba en el techo dio un brinco al costado de la cabaña. Y empezó a caminar alrededor de ella. La luz del pórtico empezó a parpadear hasta apagarse por completo. Mi esposa comenzó a rezar cada vez más asustada, y no les puedo mentir que yo estaba igual que ella. Repentinamente, a ambos nos dio muchísimo sueño. Yo sentía los ojos pesados, no podía mantenerme más tiempo despierto, así que quedé profundamente dormido. Debo reconocer que lo que pasó después es difícil de creer, pero juro que lo viví, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. En medio de mi sueño sentí lo que comúnmente se le conoce como que se sube el muerto. Entre pesadillas sentía que no me podía mover, y aún no sé si fue parte de mis pesadillas o si en verdad ocurrió.
pues al abrir los ojos quedé aterrado al ver sobre nosotros, colgado del techo, a una mujer, con las rodillas al revés. Tenía unas uñas largas que se afianzaban a la madera del techo. Estaba desnuda. Su cuerpo parecía como quemado o podrido, la piel pegada a los huesos, con un cuello anormalmente largo, pelo negro muy descuidado, un rostro horrible. No tenía dientes ni lengua. Su boca era como un hueco negro que producía una espeluznante risa que jamás olvidaré. Donde debería estar su nariz había solo 2 orificios como los de una serpiente, y los ojos completamente blancos, con una mirada que me heló la sangre. Desprendía un olor putrefacto. Era como si fuera el olor de la misma muerte. Me sentía horrorizado. Mi respiración estaba alterada. Quería moverme, quería gritarle a Mariana y no podía. Sentí un miedo y desesperación indescriptibles. Así duré muchos minutos, que a mí me parecieron una eternidad, condenado a mirar aquella horrible cosa que colgaba sobre nosotros, hasta que no pude más y me desmayé. Perdí completamente la noción del tiempo. Me despertó el grito desgarrador de una mujer. Era la esposa del dueño de la cabaña. Abrí los ojos y no podía creer la escena de lo que era parte. Las cobijas, mi ropa, bañadas en sangre. Sobre mi mano derecha un cuchillo, igualmente repleto en sangre, y al lado mío yacía Mariana, muerta, con el cuello degollado, varios golpes, rasguños en el cuerpo y una expresión indescriptible de terror absoluto. Quedé en shock. Me levanté de un salto. La señora que había gritado salió corriendo. Entré en razón y empecé a buscar desesperadamente a mi hija. No la encontré dentro de la cabaña. Entonces salí de ahí gritando desgarradoramente su nombre sin recibir respuesta. Corrí al monte buscando a mi hija. Estaba perturbado, enloquecido. No sentí cuánto tiempo estuve corriendo descalzo en aquel cerro, hasta que no pude más. Caí de rodillas. Y al igual que aquella presa rota que no puede contener más el cauce del río, yo no pude más. Dejé correr mis lágrimas, hasta que mis ojos quedaron vacíos. No paré de llorar, hasta regresar a aquella maldita cabaña. Al acercarme, pude ver que había un par de patrullas en el lugar, y también vi al dueño de la cabaña y a su esposa alterados hablando con los oficiales, quienes al verme, inmediatamente me derribaron al suelo y me esposaron. Mientras entre golpes e insultos me preguntaban qué había hecho, yo solo podía gritar entre llantos y sollozos el nombre de mi hija y de mi esposa. Oh, Dios mío. Unos días después, supe que encontraron el cuerpo de mi hija ya sin vida, tirado bajo aquel viejo muro de piedra, donde días antes habíamos visto aquellos inusuales dibujos. Fue así que se me culpó del asesinato de mi esposa y de mi propia hija. Yo solo pude relatar lo que nos había ocurrido, y soy consciente que si no lo hubiese vivido, a mí también me parecería una locura. Hoy, completamente vacío y destrozado, escribo esta carta para todo aquel que aún confíe en el valor de la palabra de un hombre bueno, y sepa que hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que sueña nuestra filosofía. Como testimonio de ello, un hombre que vivió las cosas más tristes y oscuras al ver aniquilada a su familia por los que muchos podrían llamar una bruja. Compartí esta carta a algunos conocidos y familia. Algunos dicen que tal vez sea cierto. Algunos otros aseguran que se inventó esta historia para evadir la justicia y no hacerse responsable de sus actos. Yo les puedo decir que la vida es un misterio, una eterna intriga. Lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? Esta historia fue enviada por nuestro amigo Sergio Rodríguez Cabrera. A él le damos el crédito de esta magnífica historia de terror. Gracias, Sergio.
La discoteca Androides. En los años 80, la discoteca Androides era una de las más conocidas de la ciudad. Estaba situada en la calle Alfares, muy cerca de un cruce de calles denominado popularmente Cuatro Caminos. Muchos son los hechos extraños que se contaron acerca de ese local. Algunos hablaban de vasos que se estallaban sin nadie tocarlos. Una joven describió perfectamente cómo de los baldocines de las paredes del cuarto del baño brotaban chorros de sangre. Alguien contó que durante un apagón, durante una noche vieja, un frío intenso recorrió todo el local e hizo que las copas se congelaran en las manos de la gente en cuestión de segundos. De todas maneras, la historia más extraña y terrorífica de las que tenemos noticias, y que según muchos fue la causa de su cierre, fue la historia que narramos a continuación, con nombres supuestos, ya que los protagonistas son una familia muy conocida en la ciudad. La noche de un sábado cualquiera de invierno, Pablo conducía su moto hacia la discoteca Androides. Aquella noche, sus amigos no estaban disponibles, y Pablo decidió tomar una copa con la esperanza de encontrar otra alma solitaria con quien hablar. Cuando enfilaba la calle Alfares, un fuerte aguacero comenzó a caer sobre la ciudad. Pablo estaba muy cerca de la discoteca, así que aparcó su moto en un callejón cercano llamado Cerrillo de San Roque y bajo una cornisa comenzó a atar con su cadena los radios de la moto al poste de una señal de tráfico. De repente, un escalofrío rozó su nuca y miró hacia atrás. La sombra de una joven de unos 16 años, vestida con una leve blusa de seda y una falda también de tela muy ligera, estaba mirándole. La chica estaba totalmente callada. El agua caía de su pelo rubio y lacio sobre sus hombros, y el color del rímel de sus ojos formaban un reguero de lágrimas negras sobre su cara. Pablo se puso en pie y viendo que la chica temblaba, se quitó su chaqueta de cuero y se le echó encima. Pablo le sugirió llevarla a su casa, pero ella se negó. Así que le invitó a entrar a la discoteca y tomar una copa. La cara de la muchacha era pálida y triste, pero esgrimió una leve sonrisa y entró junto con el chico al local. Ahí conversaron durante horas y casi a las 5 de la mañana, Pablo cogió su moto y la llevó hasta su domicilio, una pequeña casa baja en la calle de la Luna. Ahí en la puerta, la muchacha cuyo nombre no había preguntado, le dio un pequeño beso en la mejilla y le entregó una fotografía de carnet. Al día siguiente, Pablo, muy ilusionado por tener una nueva amiga, que además le gustaba, como no le había gustado otra mujer en su vida, se encaminó hacia la casa de la muchacha. Tras varios golpes, una mujer de unos 50 y muchos años abrió la puerta. Buenas tardes, ¿está su hija?, preguntó Pablo. No haga usted bromas, joven, contestó la mujer. Mi hija murió hace 3 años en un accidente de moto. Pablo no daba crédito a lo que oía. La foto que había colocado bajo su almohada coincidía con la hija de aquella triste señora. Pablo no se resignaba y creía que todo era una macabra broma. Tan empeñado estaba Pablo en su afirmación que la mujer le acompañó hasta el cementerio. Ahí, sobre una tumba con el nombre de su amada, estaba colocada la chaqueta que la noche anterior le había prestado. Ahora Pablo continúa en tratamiento psiquiátrico. Tras conocerse la historia, que incluso salió publicada en la prensa local, la discoteca Androides cerró. La joven fantasma dicen que hoy sigue vagando por la zona y a veces, las noches de lluvia, algunos motociclistas al parar en el semáforo de Cuatro Caminos creen ver a una joven vestida de seda que calada hasta los huesos se esconde entre los bancos y los árboles de la plaza de Zamora. Demetrio y la niña quemada. El viejo reloj cucú de Demetrio marcó las 10 de la noche mientras éste apagaba las lámparas de aceite alrededor de su casa para ir a dormir. Había sido un día muy pesado. Pasados 8 minutos después de que el reloj le diera la bienvenida a las 10 de la noche, cuando ya Demetrio se acomodaba en su cama de paja, se escuchó tocar la puerta. Se escuchaban lentas y pesadas aquellas tocadas, como si quien las diera estuviera sufriendo mucho al hacerlo.
Demetrio, algo extrañado, encendió la lámpara que descansaba a su lado en la mesa de noche y fue destinado a abrir la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa de Demetrio al abrirla? Alcanzó a ver por el brillo que emanaba de su lámpara a una niña de no más de 7 años, totalmente quemada, que le decía: «¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Agua!». Demetrio, con el corazón casi saliéndole por la garganta, cerró la puerta de un azote, cerró las ventanas y casi infartado se acostó a dormir. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, sucedió lo mismo cuando Demetrio ya se estaba acomodando para dormir. Fue por eso que al día siguiente se lo comentó a un amigo que vivía cerca de su casa, y este le recomendó ir a que una señora espiritista que tenía un pequeño tarantín a las afueras del pueblo. Demetrio, que no creía en esas cosas, decidió ir con el objeto de darle fin a aquella molesta situación que le espantaba el sueño todas las noches. Salió temprano, cuando a lo lejos observó el tarantín rojo donde hacía su trabajo aquella vieja bruja. A la señora le dio una fuerte corazonada cuando vio entrar a Demetrio, pero no le hizo caso. «Bienvenido, ¿qué desea?», preguntó Madame Lalou a Demetrio, quien le contó lo que le sucedía, y ésta comenzó a llorar. Le explicó que esa niña era su sobrina, que había fallecido en un incendio a las 10:08 de la noche. Ella estaba dormida y tenía sed. Toda su familia falleció en ese incendio, pero es el alma de mi sobrina María el que vaga, pidiendo un poco de agua. Demetrio, aún con los pelos erizados, preguntó: «¿Y no hay forma alguna de hacer que se vaya, que no me moleste más?». Sí hay una forma», dijo la anciana. «Cuando la niña se aparezca de nuevo por su casa, sencillamente ábrale la puerta y dele un poco de agua. Es la única forma de que deje de molestarlo». Ese día Demetrio padeció un escalofrío constante a lo largo de su cuerpo. Faltaban 8 minutos para las 10. Demetrio se ponía las manos en la cabeza y sudaba a litros. De repente se escuchó el crujir de la paja seca y... Demetrio brincó, corrió a la cocina y tomó agua fresca en un tarro que ya tenía preparado para ese momento. Abrió la puerta y ahí estaba aquel cuerpo casi amorfo a causa de las llamas que la cobijaron aquella noche. Aquella misma hora... «¡Agua, por favor, agua!», suplicó la niña. Ya con el tarro en la mano y sin pensarlo 2 veces, Demetrio le sirvió agua que la niña bebió en un segundo. «¡Más, por favor!», le dijo la niña de nuevo. Este le sirvió de nuevo. En los ojos de la pequeña niña, Demetrio distinguió perfectamente, como si fuera una película, el momento en que la niña se quemaba. Un frío intenso heló la piel de Demetrio, y en los ojos de la niña aún se reflejaba el momento de su tragedia. Ya acabado el tarro, la niña se volteó y se fue, atravesando los matorrales, atravesando el bosque como si flotara, hasta que se perdió de los ojos de aquel asustado hombre. Se volteó y se acostó. Su cama se encontraba hirviendo, como si fuera el infierno propio. Al día siguiente, cuando fue a buscar leña para su consumo, observó parte del bosque totalmente quemada, del cual obtuvo un exquisito carbón que vendió en el pueblo y que le dio mucho dinero. Dicen que de esta forma aquella niña dio gracias a Demetrio por saciarle su necesidad y así poder descansar en paz. De la noche. Es de noche, una noche oscura y tormentosa. La lluvia arrecia fuertemente. Una chica camina de forma apresurada, sin paraguas, protegida con un largo abrigo rojo. El agua ha empapado su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas. Jóvenes como ella aparecieron muertas, con 2 perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Pero la gente sabe la verdad.
aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Ha sido un vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada, a él le sirve. Es un ser inmortal, existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento, gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa. Su corazón palpita con fuerza, su respiración se mueve agitada, se muerde el labio haciéndolo sangrar. Todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certeza para ella. Corre, su corazón se ha desbocado por el pánico. Parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar, no por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar tan apresuradamente que le duelen los pulmones. Siente un sabor ácido en su boca. No sabe su origen. No sabe qué es el sabor del terror. Sus pupilas se dilatan. Su cara se vuelve blanca como la nieve. Corre, llora aterrada. En su carrera tropieza y cae. Su mandíbula golpea brutalmente el suelo. Llorando, levanta lentamente la cabeza. Un rayo cae entonces iluminando la oscuridad. Entonces lo ve de pie a unos metros por delante de ella, mirándola con una mezcla de majestuosidad y profundo desprecio. Su larga capa negra ondea al viento huracanado. Sonríe con placer mirando a su futura víctima. Lentamente se acerca a ella. Esta chilla aterrada, clavando sus llorosos ojos en los del monstruo. Agarra a un crucifijo que porta al cuello en una cadena. Lo dirige hacia adelante. Entonces se da cuenta de que no puede moverse. Todos los músculos de su cuerpo están rígidos, como una sólida piedra. Es el poder del maligno, piensa. Ha oído que éste paraliza a sus víctimas con su poder sobrenatural. Pero entonces se da cuenta, no es el vampiro quien la ha paralizado, es su propio miedo. Ese es el poder del monstruo. Infundir el terror en sus víctimas, paralizándolas. El Señor de la Noche esboza una sonrisa sádica mientras se acerca a su víctima. La proximidad del crucifijo parece quemarle la cara, pero disfruta en una especie de actitud masoquista. La joven grita con todas sus fuerzas, hasta perder la voz, pero no es lo único que pierde. También desaparece su conciencia de la realidad. Ya no ve al vampiro, ni siquiera sabe que está ahí. El terror inunda cada rincón de su mente. Esa es ahora toda su realidad, el terror. El monstruo lo sabe, lo ha visto muchas veces. Contempla a su víctima paralizada y enloquecida por el terror. El vampiro ríe complacido, su risa resuena ensordecedora en las profundidades de la noche. La torturará largo rato y después le quitará la vida bebiéndose su sangre, y gozará plenamente haciéndolo. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Hace años había un capellán en la antigua Basílica de Guadalupe. Se dice que la persona era muy cumplida y puntual, que nunca dejó de hacer bien su tarea. En cierta época en la que el clima se volvió hostil con los habitantes de la Ciudad de México, el viento fue tan frío que hubo muchas personas que con tan solo recibir un soplido de aire gélido se enfermaron gravemente. Una de las víctimas de dicha temporada fue el capellán, que en 2 días vio mermada su salud, a tal grado que sentía escalofríos constantes y ardía en calentura. Sin embargo, incluso cuando había caído en cama por razones de enfermedad, había sido muy celoso de cumplir con su responsabilidad, por lo que a la hora que le correspondía se levantaba a hacer su trabajo, a pesar de las recomendaciones del abad y de las personas cercanas que le indicaban que debía guardar reposo. Pero éste continuó haciendo el esfuerzo de ir a las cuerdas y tocar las campanas, no dejando a nadie que lo hiciera por él. Tantas levantadas y exponerse al frío provocaron que ya no le hicieran efecto los preparados medicinales
que le llevaban las ancianas. Los baños de pies fueron contraproducentes porque salía con el cuerpo caliente y regresaba en estado de choque por el cambio de temperatura. La muerte sorprendió al capellán, que había sido durante mucho tiempo el encargado de tocar las campanas de la basílica antigua, siendo digno de reconocimiento su empeño en continuar haciendo su labor. Pero también fue el centro de comentarios que hacían ver su inútil terquedad, ignorando las recomendaciones que le hacían, ya que si se hubiera cuidado, podría haber salido de la enfermedad. Sin embargo, desde entonces, se cuenta que hay veces en que las campanas comienzan a sonar sin motivo aparente. La gente atribuye a esto que tal vez el alma del capellán aún sigue cumpliendo con su tarea. Ya tiene tiempo que se retiraron las cuerdas para mover las campanas y el fenómeno sigue repitiéndose aún.